Hola exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. Las palabras de Jesús resuenan a través del tiempo como ecos de una sabiduría que trasciende lo humano, alcanzando lo divino. Entre sus enseñanzas más profundas y enigmáticas, encontramos las parábolas, relatos breves cargados de simbolismo que esconden en su sencillez una verdad insondable. Cada parábola es como un espejo, reflejando no solo la realidad del reino de Dios, sino también la condición del corazón humano. Pero, ¿qué misterio se oculta en estas historias? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, eligió hablar en parábolas y no de manera directa? ¿Es posible que sus palabras contengan mensajes aún no comprendidos del todo? Desde tiempos antiguos, los grandes maestros han usado relatos para transmitir verdades profundas. En la cultura judía, la enseñanza a través de historias era un método eficaz para que las personas recordaran lecciones importantes. Pero en el caso de Jesús, las parábolas no eran meras ilustraciones, sino ventanas abiertas a la dimensión espiritual, llaves que desbloqueaban realidades ocultas. No todos podían entenderlas, solo aquellos que tenían oídos para oír y corazones dispuestos a recibir la verdad podían captar el mensaje detrás de cada metáfora. Jesús mismo declaró a sus discípulos: «A ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no». Mateo 13:11. Estas palabras encierran un significado inquietante. Es posible que las parábolas no fueran simplemente un recurso didáctico, sino también un velo que escondía ciertas verdades de aquellos que no estaban preparados para recibirlas. Cada parábola pronunciada por Jesús tenía el poder de iluminar a los humildes y cegar a los soberbios. En ellas, los misterios del cielo eran revelados de manera sublime, pero al mismo tiempo permanecían ocultos para quienes se negaban a ver. A través de estas narraciones, Jesús no solo instruía, sino que también probaba los corazones, separando a los que realmente buscaban la verdad de aquellos que solo escuchaban por curiosidad o conveniencia. Pero, ¿qué hacía que estas parábolas fueran tan impactantes? La respuesta se encuentra en su conexión con la vida cotidiana. Jesús hablaba de sembradores, de ovejas perdidas, de tesoros escondidos, de viñas y banquetes. Usaba elementos conocidos por la gente común para revelar verdades celestiales. Y, sin embargo, la profundidad de estos relatos sigue desafiando a los estudiosos hasta el día de hoy. Cada parábola era una invitación a la reflexión, una provocación a la conciencia, una sacudida al alma. No dejaban indiferente a nadie. Para algunos, eran palabras de esperanza y salvación, para otros, una sentencia de juicio. Los fariseos y maestros de la ley, orgullosos de su conocimiento, muchas veces se sintieron expuestos y confrontados. Los humildes y pecadores, en cambio, encontraban en estas historias una oportunidad para cambiar sus vidas y acercarse a Dios. Jesús no enseñaba para entretener ni para adornar sus discursos con historias agradables. Cada parábola era un llamado urgente al arrepentimiento, una advertencia, un rayo de luz en la oscuridad. En ellas, el bien y el mal se dibujaban con claridad, mostrando el destino de los justos y el de los rebeldes. Había parábolas de consuelo, pero también de advertencia, de misericordia, pero también de juicio. Algunas despertaban la fe, otras, el temor. Todas, sin excepción, desafiaban a los oyentes a tomar una decisión. No es casualidad que, en varias ocasiones, los discípulos se acercaran a Jesús con preguntas. Ellos mismos, aun estando tan cerca del Maestro, a veces no comprendían el verdadero significado de sus palabras. «Explícanos la parábola», le pedían, y Jesús, con paciencia, les revelaba la esencia de sus enseñanzas. Pero a las multitudes solo les hablaba en parábolas. Esta aparente paradoja nos lleva a preguntarnos, ¿qué se necesitaba para comprenderlas? ¿Era solo cuestión de inteligencia? ¿O había algo más? La clave, sin duda, no era el intelecto, sino la disposición del corazón. Para entender las parábolas de Jesús, era necesario algo más que simple curiosidad o un análisis racional. Era imprescindible un corazón humilde, un espíritu dispuesto a dejarse transformar. Porque las parábolas no eran solo relatos para ser escuchados, sino verdades para ser vividas. Quienes las oían con sinceridad podían experimentar un cambio profundo en sus vidas. Quienes las ignoraban o despreciaban, terminaban alejándose aún más de la verdad. Las parábolas de Jesús, por lo tanto, no solo fueron herramientas pedagógicas, sino también una prueba. A través de ellas, se revelaba el estado del corazón de cada oyente. Quienes tenían hambre y sed de justicia encontraban en ellas la respuesta que buscaban. Quienes estaban endurecidos en su orgullo las veían como simples historias sin sentido. Así,
Estas narraciones actuaban como una espada de doble filo, separando la luz de las tinieblas, la fe de la incredulidad. A lo largo de los siglos, las parábolas de Jesús han seguido desafiando a la humanidad. Siguen siendo estudiadas, analizadas y debatidas, pero su verdadero poder no radica en su estructura literaria ni en su belleza narrativa, sino en su capacidad de tocar el alma y transformar corazones. Hoy, la invitación sigue en pie. Las parábolas de Jesús no son meros relatos del pasado, son llamadas vivas a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar con el corazón abierto? ¿Nos atrevemos a dejarnos confrontar por su mensaje? Porque en cada parábola, Jesús nos habla a nosotros, a nuestra realidad, a nuestras luchas y decisiones. Y en sus palabras, aún resuena la invitación del Maestro: el que tenga oídos para oír, que oiga. En una tierra donde las riquezas parecían definir el destino de los hombres, donde el oro y la opulencia eran la medida del éxito, habitaba un hombre que lo tenía todo. Un hombre sin nombre en la parábola, porque su identidad no era lo importante, sino su condición. Vestido con las telas más finas, banqueteando cada día sin preocupación alguna, este hombre rico vivía encerrado en su propio mundo de abundancia y placeres. Nada le faltaba, su mesa estaba llena, su casa resplandeciente, su vida despreocupada. Pero, justo a las puertas de su hogar, donde sus ojos podían ver pero su corazón no quería reconocer, yacía un hombre muy distinto. Su nombre sí fue mencionado: Lázaro, un hombre cubierto de llagas, un mendigo cuya vida era el opuesto total del rico. No tenía vestidos de lino fino, sino harapos. No tenía banquetes suntuosos, sino hambre constante. No vivía en la comodidad de un palacio, sino que yacía en el polvo del camino, esperando que, tal vez, por piedad o simple descuido, cayeran migajas de la mesa del rico para alimentarse. No eran los hombres quienes le mostraban compasión, sino los perros, que venían a lamer sus llagas. Día tras día, el contraste entre estas dos vidas era visible, pero invisible a los ojos del rico. Quizás lo veía en el suelo, quizás pasaba junto a él al salir de su casa, pero nunca se detuvo. Nunca le ofreció un pedazo de pan, una palabra de consuelo, un gesto de misericordia. Era como si Lázaro no existiera. Sin embargo, la historia no termina en esta vida. Llegó el día inevitable, el día que todo ser humano enfrenta sin importar su riqueza o pobreza, la muerte. Lázaro murió y, lejos de ser abandonado en su miseria, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La escena cambia drásticamente. Ahora, el mendigo, el olvidado, el despreciado por los hombres, está en un lugar de consuelo y honor. La justicia divina lo ha restaurado, le ha dado lo que el mundo le negó. Su sufrimiento ha terminado, ha sido recibido en la gloria, en el descanso eterno. Pero el destino del rico fue diferente. También murió, porque la muerte no distingue entre clases sociales. Pero en lugar de encontrar consuelo, despertó en tormentos. En el Hades, en medio de un sufrimiento indescriptible, levantó sus ojos y, por primera vez, vio a Lázaro, no al mendigo que ignoraba, sino a un hombre ahora glorificado al lado de Abraham. Y con desesperación, clamó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». El contraste es impactante. Aquel que nunca mostró misericordia ahora implora por un acto de compasión. Aquel que nunca dio ni una migaja, ahora pide una gota de agua. Pero la respuesta de Abraham es clara y contundente: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora él es consolado y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden pasar a nosotros». El juicio es irrevocable. El rico vivió para sí mismo, ignoró el sufrimiento ajeno, despreciando la misericordia y el llamado al amor. Y ahora, en su angustia, entiende demasiado tarde la verdad. No hay escapatoria. La eternidad se ha sellado. Su destino ha quedado determinado por la vida que eligió vivir. En su desesperación, el rico cambia su súplica. Ya no pide por sí mismo, sino por sus hermanos que aún viven. «Padre Abraham, te ruego entonces que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les testifique para que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Ahora su preocupación no es solo su propio sufrimiento, sino el de aquellos que aún pueden evitarlo. Pero la respuesta de Abraham es clara: «¿Tienen a Moisés y a los profetas? Que los oigan». El rico insiste: «No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán». Y entonces,
Abraham responde con una verdad que atraviesa los siglos y alcanza nuestros días: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno resucita de los muertos. Esta parábola de Jesús es una advertencia seria y profunda. No se trata solo de una historia sobre un rico y un pobre, sino de una lección eterna sobre la justicia de Dios, la misericordia y el destino final de los hombres. Nos enseña que las riquezas no son un mal en sí mismas, pero el egoísmo, la indiferencia y la falta de compasión sí lo son. Nos recuerda que el verdadero tesoro no es el oro, sino el amor al prójimo, que la verdadera pobreza no es la falta de bienes materiales, sino la ausencia de un corazón dispuesto a ayudar. El rico no fue condenado por ser rico, sino por lo que hizo con su riqueza. Lázaro no fue recompensado solo por ser pobre, sino por su fe y su paciencia en el sufrimiento. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras vidas. ¿Somos como el rico, indiferentes al dolor ajeno, encerrados en nuestra propia comodidad? ¿O somos como Lázaro, confiando en la justicia de Dios aún en medio del sufrimiento? Jesús nos advierte con esta historia que el tiempo de actuar es ahora. La eternidad no nos da segundas oportunidades. La compasión, la justicia y el amor no son opciones, sino el camino que determina nuestro destino final. Hoy, la pregunta sigue en pie: ¿qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos acumulando para nosotros mismos o estamos compartiendo con quienes más lo necesitan? Porque llegará el día en que todos enfrentaremos nuestro destino eterno, y en ese momento, la pregunta no será cuánta riqueza tuvimos, sino cuánta misericordia mostramos. Que el mensaje de esta parábola nos lleve a reflexionar, a cambiar, a vivir con los ojos abiertos al dolor de los demás y con un corazón dispuesto a amar. Porque, al final, solo el amor trasciende la muerte y solo la misericordia nos abre las puertas de la eternidad. El reino de los cielos es semejante a un dueño de viña que salió muy temprano por la mañana para contratar obreros. Desde el primer amanecer, la necesidad de manos dispuestas era evidente. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el dueño llegó a la plaza y vio a un grupo de hombres esperando trabajo. Con voz firme y justa, les ofreció un salario justo, 1 denario por el día de labor. Los hombres aceptaron sin dudar y partieron hacia los campos, donde las vides esperaban ser cuidadas y cosechadas. A media mañana, el dueño de la viña volvió a la plaza y vio a otros hombres desocupados. ¿Por qué están aquí sin trabajar?, les preguntó. Nadie nos ha contratado, respondieron. Compasivo y generoso, el dueño les dijo: vayan también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y así lo hicieron, sumándose a la faena de los primeros obreros. Más tarde, al mediodía y nuevamente a la tarde, el dueño de la viña encontró más trabajadores esperando y los llamó a su viña, prometiendo que recibirían lo justo. Finalmente, cuando la jornada casi llegaba a su fin y el sol se despedía del cielo, aún encontró hombres en la plaza. ¿Por qué han estado aquí todo el día sin hacer nada?, preguntó. «¿Porque nadie nos ha contratado?», respondieron ellos con desaliento. «Vayan también a mi viña», les ordenó. Aunque solo trabajarían 1 hora, el dueño consideró valiosa su contribución. Cuando cayó la noche, el dueño llamó a su mayordomo y le ordenó pagar a los trabajadores, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Los que habían trabajado 1 sola hora se acercaron y, para su asombro, recibieron 1 denario completo. Sus rostros reflejaban incredulidad y gratitud. Los que habían trabajado todo el día vieron esto y pensaron: si ellos recibieron 1 denario, seguramente nosotros recibiremos más. Pero cuando llegó su turno, también recibieron 1 denario. Su sorpresa se convirtió en indignación. «Hemos soportado el peso del día y el calor abrasador, y nos pagas lo mismo que a ellos», reclamaron. El dueño de la viña respondió con serenidad: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no acordaste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho de hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tienes envidia porque soy generoso?». Esta parábola es más que una historia sobre un pago inesperado. Es una revelación profunda sobre la justicia divina y la generosidad de Dios. Nos muestra que los pensamientos del Señor no son como los nuestros y que su gracia no se distribuye según méritos humanos. En la lógica del reino, el tiempo de servicio no es lo que define la recompensa, sino la voluntad soberana de Dios y su amor desbordante. Los primeros obreros representan a aquellos que han servido a Dios durante toda su vida, fieles desde el principio. Los últimos son aquellos que llegan tarde, quizá al final de sus días, pero que aún así reciben la misma salvación. Esto nos desafía a no medir la bondad de Dios con los parámetros de la justicia terrenal, porque en su reino, la recompensa no se basa en el esfuerzo humano, sino en su gracia inmerecida.
también nos invita a examinar nuestras actitudes. ¿Nos alegramos por la generosidad de Dios hacia otros o caemos en la trampa de la envidia espiritual? La verdadera recompensa no es el salario, sino el privilegio de trabajar en la obra del Señor. Cada llamado es una oportunidad para servir, sin importar la hora en que lleguemos. Dios sigue buscando obreros para su viña. No importa si llegamos al alba o en el ocaso de la vida. Lo importante es aceptar su llamado y entrar en su obra con gozo y gratitud. Al final, la mayor recompensa es estar en su presencia y compartir su gloria por la eternidad. El reino de los cielos es semejante a un dueño de viña que salió muy temprano por la mañana para contratar obreros. Desde el primer amanecer, la necesidad de manos dispuestas era evidente. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el dueño llegó a la plaza y vio a un grupo de hombres esperando trabajo. Con voz firme y justa, les ofreció un salario justo, un denario por el día de labor. Los hombres aceptaron sin dudar y partieron hacia los campos, donde las vides esperaban ser cuidadas y cosechadas. A media mañana, el dueño de la viña volvió a la plaza y vio a otros hombres desocupados. ¿Por qué están aquí sin trabajar?, les preguntó. «Nadie nos ha contratado», respondieron. Compasivo y generoso, el dueño les dijo: «Vayan también a mi viña y les daré lo que sea justo». Y así lo hicieron, sumándose a la faena de los primeros obreros. Más tarde, al mediodía y nuevamente a la tarde, el dueño de la viña encontró más trabajadores esperando y los llamó a su viña, prometiendo que recibirían lo justo. Finalmente, cuando la jornada casi llegaba a su fin y el sol se despedía del cielo, aún encontró hombres en la plaza. «¿Por qué han estado aquí todo el día sin hacer nada?», preguntó. «¿Porque nadie nos ha contratado?», respondieron ellos con desaliento. «Vayan también a mi viña», les ordenó. Aunque solo trabajarían 1 hora, el dueño consideró valiosa su contribución. Cuando cayó la noche, el dueño llamó a su mayordomo y le ordenó pagar a los trabajadores, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Los que habían trabajado 1 sola hora se acercaron y, para su asombro, recibieron un denario completo. Sus rostros reflejaban incredulidad y gratitud. Los que habían trabajado todo el día vieron esto y pensaron: si ellos recibieron un denario, seguramente nosotros recibiremos más. Pero cuando llegó su turno, también recibieron un denario. Su sorpresa se convirtió en indignación. «Hemos soportado el peso del día y el calor abrasador, y nos pagas lo mismo que a ellos», reclamaron. El dueño de la viña respondió con serenidad: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no acordaste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho de hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tienes envidia porque soy generoso?». Esta parábola es más que una historia sobre un pago inesperado. Es una revelación profunda sobre la justicia divina y la generosidad de Dios. Nos muestra que los pensamientos del Señor no son como los nuestros y que su gracia no se distribuye según méritos humanos. En la lógica del reino, el tiempo de servicio no es lo que define la recompensa, sino la voluntad soberana de Dios y su amor desbordante. Los primeros obreros representan a aquellos que han servido a Dios durante toda su vida, fieles desde el principio. Los últimos son aquellos que llegan tarde, quizá al final de sus días, pero que aún así reciben la misma salvación. Esto nos desafía a no medir la bondad de Dios con los parámetros de la justicia terrenal, porque en su reino, la recompensa no se basa en el esfuerzo humano, sino en su gracia inmerecida. También nos invita a examinar nuestras actitudes. ¿Nos alegramos por la generosidad de Dios hacia otros o caemos en la trampa de la envidia espiritual? La verdadera recompensa no es el salario, sino el privilegio de trabajar en la obra del Señor. Cada llamado es una oportunidad para servir, sin importar la hora en que lleguemos. Dios sigue buscando obreros para su viña. No importa si llegamos al alba o en el ocaso de la vida. Lo importante es aceptar su llamado y entrar en su obra con gozo y gratitud. Al final, la mayor recompensa es estar en su presencia y compartir su gloria por la eternidad. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los 4 vientos.